Disforia. En esta ocasión les voy a explicar las diferencias que hay entre una máquina de bobinas para línea y una máquina de bobinas para sombra o relleno. Esta es para línea y esta es para sombra o relleno. Las diferencias son básicamente 5. La primera va a ser el tamaño de nuestros martillos. En la que es para sombra o relleno va a ser un martillo largo y en la que es para línea va a ser un martillo corto. Este martillo sobresale de las bobinas y este queda al ras. La segunda diferencia que vamos a notar es el espacio que hay entre el martillo y el chasis de la máquina. En la que es para sombra o relleno tenemos mayor espacio que en la que es para línea. Entonces acá vamos a tener mayor flexibilidad de movimiento gracias a que el fleje tiene más espacio para moverse, y acá tendríamos más rigidez porque el fleje no tiene tanto espacio, pero es lo que necesitamos para hacer línea. La siguiente diferencia es precisamente el tamaño del fleje, que es la lámina que está arriba de los martillos. Como en este caso el martillo es largo para sombra o relleno, el fleje también tiene que ser largo, y acá el fleje también tiene que ser corto para línea, al igual que el martillo, lo que nos marca la siguiente diferencia, que va a ser la posición en la que queda nuestro tornillo de contacto. Gracias a que el fleje es largo, el tornillo de contacto para poder hacer trabajar la máquina va a quedar en 45 grados en la máquina que es para sombra o relleno, y en la máquina que es para línea va a quedar entre 80 y 90 grados para que pueda funcionar correctamente. En el caso de las bobinas, que es la última diferencia, las bobinas están hechas de vueltas de alambre de cobre, las cuales van por capas. Entonces las recomendadas para lo que son las de sombra o relleno son bobinas de 12 capas, y las que son para línea son bobinas de 8 capas, pero en estos tiempos la mayoría de bobinas vienen de 10 capas, lo que hace que uno pueda cambiarle el martillo y el fleje a la máquina y que tenga un punto intermedio de trabajo que nos pueda servir tanto para línea como para sombra o relleno. Estas son las principales diferencias que podemos encontrar entre una máquina para línea y una máquina para sombra o relleno. La primera, como comentamos, el largo del martillo. La segunda, la distancia que hay entre martillo y chasis. La tercera es el tamaño de nuestro fleje. La cuarta es la posición de nuestro tornillo, y la quinta, las vueltas de nuestras bobinas. Espero que el video les haya servido y que puedan entender un poco más el funcionamiento de las máquinas de bobinas y sepan cuál escoger para su siguiente trabajo.